A las 8:14 a.m. del 6 de agosto de 1945, el Dr. Yoshio Nisha se encontraba en su laboratorio del Instituto Reichen, en Tokio, aproximadamente a 500 metros de Hiroshima. Era el principal físico nuclear de Japón, el hombre que había estudiado con Niels Bohr en Copenhague, quien comprendía la teoría atómica tan bien como cualquier persona en la Tierra. Durante los últimos 3 años, había liderado el propio proyecto japonés de la bomba atómica denominado NIGO. Esa mañana, como todas las mañanas desde 1942, trabajaba en el aparentemente imposible problema del enriquecimiento del uranio. Nisha había realizado los cálculos cientos de veces. Para construir una bomba atómica se necesitaban aproximadamente 50 kilogramos de uranio 235, pero el uranio 235 representaba solo el 7% del uranio natural. El resto era uranio 238 que no servía para nada. Separar estos isótopos casi idénticos requería tecnología que parecía estar fuera de alcance. El método de difusión térmica que su equipo había desarrollado solo podía procesar cantidades mínimas. Habían logrado producir gramos. Necesitaban kilogramos. A su ritmo actual se necesitarían décadas. Por eso Nisha había asegurado repetidamente al ejército imperial japonés que aunque una bomba atómica era teóricamente posible, ningún país podría construir una durante la guerra. La infraestructura industrial necesaria simplemente era demasiado grande. Los estadounidenses, calculó, enfrentarían las mismas barreras imposibles. Podrían tener más recursos, pero la física no se preocupa por los recursos. El uranio 235 no se separaría más rápido en América que en Japón. Estaba catastróficamente equivocado. En ese mismo momento, a 500 metros de distancia, el Enola Gay se acercaba a Hiroshima, a 31,000 pies de altura. En su bodega se encontraba Little Boy, un dispositivo de fisión tipo pistón, con uranio 235. Dentro de esa arma, había 64 kilogramos de uranio 235 enriquecido al 80% de pureza. Esto representaba más uranio 235 procesado de lo que Nisha creía que podía existir en cualquier lugar del mundo en 1945. Los estadounidenses habían resuelto el problema que Nisha pensaba que era insuperable. En Oak Ridge, Tennessee, una instalación que no existía oficialmente, habían construido una planta de separación electromagnética llamada Ipono 12, que cubría 825 acres. En su interior, había 1,152 enormes calatrón separadores electromagnéticos que utilizaban el principio de espectrometría de masas a escala industrial. Cada calatrón requería enormes imanes. Los estadounidenses habían pedido prestados 14,600 toneladas de plata del Tesoro de los Estados Unidos para enrollar las bobinas electromagnéticas porque el cobre era necesario en otros lugares para el esfuerzo de guerra. Oak Ridge empleaba a 75,000 trabajadores. La mayoría no tenía idea de lo que estaban construyendo. Toda la ciudad había sido construida en secreto en 1943. Mientras Nisha luchaba con el equipo de laboratorio en Tokio, los estadounidenses habían construido toda una metrópoli dedicada al enriquecimiento de uranio. Pero Oak Ridge no estaba sola. En Hanford, Washington, otra ciudad secreta con 50,000 trabajadores, operaban enormes reactores de producción de plutonio. Los estadounidenses habían seguido múltiples caminos simultáneamente, cubriendo sus apuestas con una eficiencia industrial que resultaba incomprensible para el programa japonés. Nisha no sabía nada de esto. Ningún otro científico japonés lo sabía. Se habían convencido de que el poder industrial estadounidense no importaba porque la física era demasiado difícil. A las 8:15 a.m. y 17 segundos, Little Boy detonó a 1968 pies sobre Hiroshima. La bola de fuego alcanzó los 18 millones de grados Fahrenheit en 1/1000 de segundo. La onda de explosión viajó hacia afuera a 984 millas por hora. En el primer segundo, 80,000 personas murieron instantáneamente. La nube de hongo ascendió a 40,000 pies en minutos. En Tokio, Nisha aún no sabía nada. Los sistemas de comunicación en Japón eran primitivos en agosto de 1945. Las devastadoras campañas de bombardeos incendiarios
Ya habían destruido la mayor parte de Tokio. Su laboratorio había sobrevivido, pero la información viajaba lentamente. Los primeros informes estaban confundidos. A las 8:16 a.m., la estación de radio de Hiroshima se apagó a mitad de la transmisión. Las comunicaciones militares desde la ciudad simplemente se detuvieron. Los primeros informes sugerían una masiva incursión de bombardeos convencionales, pero algo era extraño. Solo habían estado 3 aviones. Las incursiones B-29 típicamente involucraban cientos de bombarderos. 3 aviones no podían transportar suficientes bombas convencionales para destruir una ciudad. Para el mediodía, los informes fragmentados llegaron a Tokio. Los sobrevivientes describieron una enorme explosión, un destello más brillante que el sol, una nube gigante que ascendió hacia la estratosfera. Los edificios de concreto armado fueron vaporizados en el epicentro. Las personas se habían reducido a sombras quemadas en las paredes de piedra. Nisha escuchó estos informes con creciente horror. Entendió inmediatamente lo que otros no comprendieron. Las descripciones coincidían con las predicciones teóricas para una explosión atómica, pero su mente se resistió a la conclusión. Era imposible. Los estadounidenses no podían haber construido una bomba. Sus cálculos lo probaban. A las 2 p.m., el ejército imperial japonés había enviado equipos de investigación, incluidos varios de los colegas de Nisha del Instituto Raichen. Llevaban contadores Geiger y equipos de detección de radiación. Si esto había sido una bomba atómica, las huellas radiactivas serían inconfundibles. Mientras tanto, en el Palacio Imperial gravemente dañado, el emperador Hirohito recibía los mismos informes fragmentados. El alto mando imperial estaba confundido. Algunos generales insistieron en que esto era propaganda, que Hiroshima había sido destruida por medios convencionales y que los estadounidenses estaban mintiendo sobre un arma secreta. Otros no estaban seguros. Se dirigieron a sus científicos en busca de respuestas. Se convocó a Nisha. Mientras viajaba por las calles bombardeadas de Tokio hacia el centro de mando militar, su mente pasaba rápidamente por cálculos. La liberación de energía descrita en los informes sugería un rendimiento de al menos 15 kilotones de TNT, equivalente a lo que coincidía casi perfectamente con las predicciones teóricas para una bomba de uranio. Pero el uranio requería el proceso de enriquecimiento. Debería haber sido imposible lograrlo durante la guerra. En el centro de mando, los oficiales militares lo bombardearon con preguntas. ¿Era esta una bomba atómica? ¿Realmente los estadounidenses podían haber construido una? ¿Cuántas más tenían Nisha, entrenado como científico para seguir la evidencia más que la imaginación? Les dio una respuesta que no querían escuchar. Basado en las descripciones, si esto parecía ser una explosión atómica, la temperatura del destello, el radio de la explosión, la formación de la nube de hongo, todo coincidía con las predicciones teóricas con una precisión aterradora. Pero luego cometió su segundo cálculo catastrófico. Les dijo que si los estadounidenses habían construido con éxito una bomba atómica, esto debía haber consumido toda su reserva de uranio enriquecido. Construir una segunda bomba tomaría meses, posiblemente años. Japón tenía tiempo para negociar los términos de la rendición. Estaba equivocado nuevamente. Los estadounidenses ya tenían una segunda bomba lista. Fat Man, un dispositivo de implosión de plutonio, se estaba preparando en la isla Tinian en ese mismo momento. El 7 de agosto, el equipo de investigación de Nisha llegó a Hiroshima. Lo que encontraron desafió la comprensión. El doctor Tunis Saburo Asada, uno de los protegidos de Nisha, caminaba entre las ruinas con su contador Geiger, haciendo un ruido frenético. Las lecturas de radiación eran inconfundibles. Esto había sido una explosión atómica. Pero la escala de la destrucción superó sus predicciones teóricas. Sus modelos no habían tenido en cuenta completamente los efectos de la radiación térmica, las tormentas de fuego, la radiación que ya estaba matando a miles de sobrevivientes. Asada recolectó muestras de arena y metal fundidos. Cuando se calienta a las temperaturas extremas de una explosión atómica, la arena ordinaria se derrite en vidrio. Encontró vidrio verdoso por toda la zona cercana al epicentro.
Calculó la temperatura necesaria para crear este vidrio más de 3000 degrees Celsius. Esto confirmó la fisión atómica. Pero la evidencia más condenatoria vino del análisis espectroscópico. Al examinar la radiación residual y los isótopos presentes en los escombros, Asada pudo determinar qué tipo de bomba se había utilizado. Era uranio 235, tal como Nisha había predicho. Los estadounidenses habían resuelto el problema del enriquecimiento. Cuando el informe de Asada llegó a Tokio el 8 de agosto, Nisha finalmente comprendió la magnitud de su error de cálculo. Los estadounidenses no solo habían construido una bomba gracias a un avance afortunado, habían industrializado el proceso. La cantidad de uranio 235 enriquecido necesario para Little Boy representaba un nivel de capacidad industrial que el equipo de Nisha no habría podido igualar en una década. Se sentó en su laboratorio esa tarde rodeado de sus primitivas columnas de difusión térmica y realizó los cálculos. Si los estadounidenses habían enriquecido 64 kilogramos de uranio, 235, al 80% de pureza, y si lo habían hecho en aproximadamente 2 años, según las estimaciones de inteligencia sobre cuándo el proyecto Manhattan comenzó su trabajo serio de enriquecimiento, entonces, debían haber construido instalaciones de separación al menos 1000 veces más grandes que todo el programa de Japón. 1000 veces. El número era asombroso. Significaba que mientras Nisha estaba reuniendo equipos y pidiendo recursos, los estadounidenses habían estado construyendo instalaciones industriales a una escala que Japón, con su economía devastada por la guerra, no podría haber igualado. Pero lo peor era la implicación sobre las futuras bombas. Si los estadounidenses tenían tanta capacidad, no solo tenían una bomba, tenían más. Podrían estar produciéndolas en un calendario regular. Nisha calculó las tasas de producción basadas en el tamaño de la instalación que ahora estimaba. Si tenían suficiente capacidad para producir 64 kilos de uranio, 235 de grado militar, podrían producir otra bomba cada pocas semanas o meses. Japón no tenía defensa contra esto. Ningún sistema de defensa aérea podía detener un solo B-29 que transportara una sola bomba. Ninguna cantidad de espíritu de lucha podría resistir armas que vaporizaban ciudades enteras en segundos. En la noche del 8 de agosto, Nisha preparó su informe para el alto mando imperial. Escribió con la precisión de un científico, pero con la urgencia de un hombre que entendía lo que se venía. Los estadounidenses habían demostrado capacidades mucho más allá de las estimaciones japonesas. No solo poseían una bomba atómica, sino potencialmente un arsenal. La resistencia continua era matemáticamente inútil. Su informe llegó al Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, el Gran 6, que controlaba el destino militar y político de Japón, la mañana del 9 de agosto. Se reunían para discutir la sorpresiva declaración de guerra de la Unión Soviética, que había llegado justo después de la medianoche. La situación estratégica se estaba colapsando desde múltiples direcciones. A las 11:02 a.m. del 9 de agosto, mientras el Consejo debatía, Fat Man explotó sobre Nagasaki. Esta vez Nisha no necesitaba equipos de investigación ni muestras de radiación. La segunda bomba en 3 días confirmó su peor cálculo. Los estadounidenses tenían capacidad de producción. Podían destruir las ciudades japonesas una por una hasta que no quedara nada. Pero había algo aún más devastador en el bombardeo de Nagasaki para Nisha personalmente. Fat Man no era una bomba de uranio. Era plutonio. Los estadounidenses habían seguido múltiples caminos para las armas de fisión simultáneamente, mientras que el único programa de investigación de Japón luchaba con el enriquecimiento de uranio. Los estadounidenses habían construido tanto instalaciones de enriquecimiento de uranio como reactores de producción de plutonio. Habían apostado por una sobrecarga de recursos industriales. Nisha obtuvo el análisis espectroscópico de los escombros de Nagasaki en pocos días. Plutonio. 239. Esto significaba que los estadounidenses tenían reactores nucleares operativos produciendo plutonio a partir de uranio 238. Los reactores en Hanford representaban otra gran empresa industrial que Nisha no creía posible durante la guerra. La escala del proyecto Manhattan
se volvió más clara en las semanas siguientes cuando Japón se rindió y comenzó la ocupación. Nisha se enteró de que los estadounidenses habían gastado $2.000 millones en el proyecto. $2.000 millones en 1945, equivalentes a casi $30.000 millones en moneda moderna. Habían empleado a 130.000 trabajadores en múltiples sitios secretos. Habían involucrado a docenas de ganadores del Premio Nobel y a cientos de los principales físicos del mundo. El programa NIGO de Japón había empleado a menos de 100 personas. Su presupuesto total no habría pagado ni un mes de operaciones del proyecto Manhattan. Los estadounidenses no habían abordado la bomba atómica como un desafío científico, sino como un problema de ingeniería que debía resolverse mediante una aplicación masiva de recursos. Habían construido sistemas redundantes, seguido caminos de investigación paralelos y arrojado dinero ilimitado a cada obstáculo. Cuando un método de enriquecimiento resultó demasiado lento, construyeron instalaciones para múltiples métodos simultáneamente. Cuando el cobre se volvió escaso, pidieron prestada plata del tesoro. Cuando necesitaron más científicos, reclutaron de todo el mundo aliado. Japón lo había abordado como un problema puramente científico, asumiendo que el conocimiento teórico y la investigación cuidadosa serían suficientes. Nisha había asumido que solo la física determinaba lo que era posible, sin reconocer que la capacidad industrial estadounidense podía resolver problemas que parecían teóricamente imposibles a base de fuerza bruta. Había una amarga ironía en esto. Nisha había estudiado bajo Niels Bohr, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Comprendía la teoría atómica tan bien como Robert Oppenheimer o Enrico Fermi. Los científicos japoneses habían hecho contribuciones genuinas a la física nuclear en la década de 1930. Hideki Yukawa, otro físico japonés, ganaría el Premio Nobel en 1949 por su trabajo sobre mesones. La brecha de conocimiento no había sido el problema. La brecha industrial había sido insuperable. Después de la rendición, Nisha se reunió con científicos estadounidenses que llegaron como parte de las fuerzas de ocupación. Recorrían su laboratorio en el Instituto Riken, examinando sus columnas de difusión térmica y su ciclón primitivo. Los estadounidenses eran respetuosos. Los científicos mostraban cortesía profesional hacia un colega, pero Nisha podía ver la lástima en sus ojos. Todo su programa era más pequeño que un solo edificio en Oak Ridge. Un científico estadounidense, tratando de ser amable, mencionó que el enfoque de difusión térmica de Nisha era teóricamente sólido. Los estadounidenses de hecho habían utilizado la difusión térmica como uno de sus métodos de enriquecimiento, aunque se habían basado principalmente en la separación electromagnética y la difusión gaseosa. La ciencia de Nisha había sido correcta. Simplemente no había tenido los recursos para escalarla. Pero esto era un consuelo frío. En la guerra, la teoría correcta sin capacidad industrial no significaba nada. Los estadounidenses no ganaron la carrera hacia la bomba atómica por una física superior. Ganaron por una organización industrial superior, recursos ilimitados y una disposición pragmática para seguir cualquier enfoque que pudiera funcionar. Nisha pasó sus últimos años falleciendo en 1951, reflexionando sobre este error de cálculo. Había asumido que los científicos estadounidenses enfrentarían las mismas limitaciones que él. Había proyectado sus propias limitaciones de recursos sobre sus adversarios, asumiendo que la física en sí misma creaba barreras insuperables. No entendió que la economía industrial de América, incluso mientras libraba una guerra en 2 océanos, tenía una capacidad excedente que superaba toda la base industrial prebélica de Japón. Los estadounidenses podían construir ciudades secretas en el desierto, emplear a 75.000 trabajadores en una sola instalación y gastar miles de millones en un arma que podría no funcionar. Todo esto mientras simultáneamente producían miles de barcos, decenas de miles de aviones y millones de toneladas de municiones convencionales. La bomba atómica había sido un logro científico, sí, pero lo más importante es que había sido una demostración de una capacidad industrial tan abrumadora que no podía ser igualada por ninguna otra nación en la Tierra en 1945.
Los científicos japoneses subestimaron esta capacidad hasta el momento en que Hiroshima desapareció en el fuego atómico. Para entonces, el error de cálculo ya le había costado cientos de miles de vidas y había asegurado la rendición incondicional de Japón. En sus últimos escritos, Nisha reconoció el error. Había calculado lo que era teóricamente difícil y asumido que era prácticamente imposible. No había podido imaginar que Estados Unidos simplemente desbordaría las dificultades teóricas con fuerza bruta industrial. Ese fracaso de imaginación, más que cualquier brecha en el conocimiento científico, había definido el programa atómico de Japón y su inevitable fracaso. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 a.m., el Dr. Yoshio Nisha aprendió que en la guerra moderna la capacidad industrial importa más que el conocimiento teórico. Los estadounidenses no superaron a los científicos japoneses con astucia. Simplemente los superaron en capacidad de construcción por un factor tan grande que la comparación se volvió irrelevante. Y en esa realización yace quizás la lección más importante de la era atómica. En la carrera por las armas definitivas, los recursos y la organización triunfan sobre la elegancia y la teoría cada vez.